Estamos o continuamos en el libro de los Hechos. Hemos venido viendo, leyendo, analizando la gran aventura de los discípulos de Cristo, especialmente los apóstoles. Por eso el libro escrito por Lucas se llama Hechos de los Apóstoles. Algunos opinan que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, ya que allí el Espíritu Santo opera de manera maravillosa a través de estos hombres de Dios, y aunque son perseguidos y maltratados, vituperados, incluso asesinados, la iglesia se sigue multiplicando y los hombres de Dios siguen avanzando. Hemos visto a través de cada capítulo milagros sorprendentes, resurrección de personas, es decir, el milagro de volver a la vida a alguna persona que ha muerto, como paralíticos son sanados, endemoniados son liberados, como son liberados de la cárcel también los siervos de Dios, como los apóstoles, donde quiera que llegan, causan conmoción con la predicación. Las ciudades son convulsionadas, no se quedan callados en ninguna parte, predican aquí y allá y nos animan, nos inspiran con esta actitud de fe, de valentía, de abandonar la pereza, el temor, la cobardía, los complejos, los obstáculos, las excusas, olvidar todo, desechar todo lo que no sirve con tal de que el evangelio se extienda hasta el último rincón de la tierra. En cada lugar donde llegaban predicando, y de una manera especial se nos narra acerca de Pablo. ¿Por qué? Porque este que era Saulo de Tarso, un fariseo que perseguía a la iglesia, se convirtió y logró tener un grupo pequeño de hermanos que le acompañaran, entre los cuales estaba un médico llamado Lucas, médico de cabecera, que se convirtió en un historiador y teólogo tremendo, que registraba todos los acontecimientos, todo lo que iban haciendo a través del camino. Cuando llegamos al capítulo 19, encontramos grandes alborotos, igual que en los otros capítulos, donde quiera que llegaba el apóstol Pablo y los demás apóstoles corrían peligros, pero no cualquier peligro. Era peligro real. En todas partes querían asesinarlos porque se odiaba, como también se odia hoy día, el camino del Señor. Sin embargo, aunque la gente odia el Evangelio, algunos países tienen el privilegio de tener iglesias que predican con libertad, donde no nos persiguen abiertamente, violentamente, por lo menos todavía. Estamos predicando la palabra del Señor con libertad. Hay templos, hay casas, hay lugares, hay incluso plazas que están siendo inundadas por el Evangelio del Señor, porque todavía tenemos esta libertad. Pero a ellos los perseguían en todas partes donde llegaban a predicar, querían hacerles daño. Era muy difícil, sin embargo, ellos se llenaban de valentía y seguían predicando. Al llegar al capítulo 20, vemos todavía alborotos. Este capítulo es una gran aventura, espero poder terminar de leerlo hoy, ya que nos muestra otro episodio maravilloso de la vida de los apóstoles, que después de tantos tumultos y persecuciones, ellos continúan predicando la palabra del Señor del mismo modo. Dice entonces el capítulo 20 del libro de los Hechos, que después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Aquí, terminado otro alboroto, Pablo continúa sus viajes. Otra persecución y él continúa sus viajes. Y no se iba a descansar, no se iba de vacaciones. Nada parecido a los apóstoles modernos, que hablan todo el tiempo de vacaciones, de paseos y trajes lujosos.
y perfumes caros y carros costosos, nada. Ellos lo que hacían era predicar en todas partes, sufriendo gratuitamente y con muy poco respaldo incluso del mismo pueblo de Dios. No todo el pueblo de Dios apoya nuestras predicaciones. Tampoco la mayoría apoya, solo grupos pequeños de personas nos apoyan para que podamos viajar, para que podamos predicar. Pocas personas se preocupan por nosotros y nos llaman para saber si tenemos para los viajes, para llevar el mensaje, para cubrir alguna necesidad urgente. Pero debemos creerle al Señor de que si Él nos llamó, debemos creerle que si Él nos llamó, el Señor nos sostendrá. Él nos sustentará y Él enviará de alguna manera la provisión y enviará a las personas que se ocupan de impulsarnos, de auxiliarnos en cualquier situación. Así también Pablo viajaba de aquí a allá con un grupo pequeño de hermanos que le ayudaban, le colaboraban a llevar las maletas, las cartas, a escribir, a cualquier servicio, cualquier necesidad urgente, importante. Dice que después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Noten ustedes, con abundancia de palabras. El apóstol Pablo, donde quiera que llegaba, era hablando, pero hablando ¿qué? Hablando la palabra de Dios. No llegaba hablando de la crisis económica, del problema del gobernador, que si el gobernador está, que si es malo, que si está torcido, que si el rey es malo, nada. Él llegaba hablando lo que realmente interesa, la salvación, la predicación del evangelio, que es lo que nosotros debemos hacer. Después de haber estado allí en Grecia 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Noten que al llegar allí, nuevamente le pusieron acechanzas para matarlo. Querían matarlo cuando se embarcara para ir a Siria. Entonces él tomó la decisión de irse a Macedonia otra vez. Y le acompañaron hasta Asia estas personas: Sópater, un hombre que era de Berea; Aristarco y otro llamado Segundo. Estos dos eran de Tesalónica; Gallo, este era de una ciudad llamada Derbe; y Timoteo. Y de Asia estaba Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troa, dice Lucas, nos esperaron en Troas. Entonces Lucas, siempre cercano al apóstol Pablo, tomaba registro de todo lo que se hacía. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, una fiesta judía, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Bueno, muchachos, ustedes se adelantan y se van a llegar hasta Troas. Nosotros pronto llegaremos. Luego entonces dice que en 5 días se reunieron con ellos en Troas y allí se quedaron entonces 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Qué hacía? Les enseñaba la palabra de Dios, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, o sea, una media vigilia, la predicación larga. Pero ya se imaginarán ustedes aquella predicación, aquella enseñanza con profundidad, un discurso interesante, y estaban todos allí. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Había muchas lámparas. Y había un joven que se llamaba Éutico o Eutico, puede ser, que estaba sentado en la ventana, pero estaba rendido de un sueño profundo, cansado. Bueno, total que no solamente a nosotros se nos duermen los hermanos cuando predicamos, ¿no? A veces algún hermano se queda dormido. También a Pablo se le durmieron, mire. Este se quedó dormido en plena predicación, por cuanto Pablo disertaba largamente. O sea, Pablo alargó la predicación muy larga hasta la medianoche, y este, vencido del sueño, se cayó
de aquella ventana que estaba en un tercer piso, y cayó hacia abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y lo abrazó. Dijo: no os alarméis, pues está vivo. ¿Qué les parece el milagro que ocurría? Sin tanta laraca, sin tanta ruido, porque donde a nosotros nos ocurra un milagro de eso, mire, la gritería de algunos, incluso del predicador, la propaganda, comienzan a grabar videos y bueno, esto hay que publicarlo, hay que hacerlo viral y vamos a hacernos famosos y ese montón de niñerías que ahora se inventan hasta milagros con tal de salir por las redes y a veces milagros mentirosos. En este caso vemos aquí que sucedió esto y ellos tranquilos siguieron adelante. Dice: después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Entonces era la medianoche y luego siguió predicando y así salió ya en la mañana. O sea que finalmente fue una vigilia completa predicando la palabra del Señor. No es que Eutico se cayó, se mató y entonces ellos ya terminaron la predicación y nos vamos para la casa. No, no fue así, sino que por la misericordia del Señor fue levantado, volvió a la vida, pero ellos continuaron la reunión hacia adelante hasta por la mañana y amanecieron escuchando la palabra del Señor. Entonces llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Qué les parece? El que se había muerto del golpe al caer del tercer piso, a lo mejor se desnucó, quién sabe qué pasaría allí, pero Dios hizo el milagro a través del apóstol Pablo de manera inmediata. Dice Lucas: nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Entonces ellos navegaron y él dijo: vayan muchachos ustedes que yo me voy por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, un lugar llamado Mitilene. Ahí seguía este viaje interesante. Dice: navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Noten ustedes cómo van ellos escalando, pero siempre ocupados en la viña del Señor. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. Él quería estar en la fiesta de los judíos porque él era judío y él quería estar allí. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Dice: entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, y que me han venido, pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Dice el apóstol Pablo que él se la pasaba predicando públicamente y por las casas, y que él no huía, él no se escondía de este compromiso. Él tenía un compromiso primeramente con Dios y consigo mismo, de predicar el evangelio donde quiera que iba. Entonces siempre estaba reunido en casas de familia y públicamente por ahí donde podía, en las calles, predicando la palabra, testificándole a judíos y a gentiles en el versículo 21, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Las predicaciones de Pablo eran muy interesantes, sus enseñanzas eran sobre arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sus enseñanzas no eran pérdida de tiempo, no tenían nada
con qué perder el tiempo, no entretenía a la gente ni la divertía. Él estaba profundamente comprometido, ocupado en predicar el evangelio. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Noten ustedes que Pablo dice aquí que el Espíritu Santo le advertía que le vendrían prisiones, tribulaciones, persecuciones, acechanzas de muerte, amenazas, pero que él no hacía caso de eso, que él seguiría predicando. Hoy en día, cuando escuchamos las supuestas profecías modernas, no hablan de estas cosas, de prisiones, tribulaciones y persecuciones, sino que las supuestas profecías de estos supuestos profetas son: Dios te va a regalar una camioneta nueva, Dios te va a dar unas vacaciones en Italia, Dios te va a dar la casa que estás soñando. Este es el año de tu negocio y cosas así. Y la gente llora cuando escucha ese tipo de profecías y nada que ver con lo que verdaderamente la profecía del Señor es y para qué es la profecía del Señor. La profecía bíblica verdadera es para llevar el evangelio adelante, para consolarnos en medio de las tribulaciones, para fortalecernos y quitarnos el miedo, para impulsarnos a seguir extendiendo el evangelio hasta el último rincón. La profecía del Señor nos fortalece, nos alienta para que la obra de Dios no se detenga. La profecía verdadera nos advierte que los cristianos serán perseguidos, pero que el Señor estará con nosotros. Pero la profecía moderna es una vagancia materialista que está hablando solamente de dinero y de negocios y de pacte y siembre que el Señor le va a multiplicar. Ese es el tipo de profecía moderna que no sirve absolutamente para nada. Pero de ninguna cosa hago caso, dice el apóstol Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro, ya que Pablo se estaba despidiendo, se iba, pero él sabía que le esperaban tribulaciones y no pensaba, estaba claro que no volvería a estas tierras. Se estaba despidiendo de los hermanos para arrancar hacia otros territorios a predicar la palabra. Y está despidiéndose, pero haciéndole advertencias muy claras. Le dice: yo no voy a volver a verlos, pero yo les protesto a ustedes en este día, en el día de hoy, versículo 26, que estoy limpio de la sangre de todos, porque les he predicado, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, no me he callado, les he enseñado la palabra, texto por texto, pasaje por pasaje, todo lo que dijeron los profetas, la escritura, lo que dijo Cristo y las revelaciones que me ha dado, todo les he predicado. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El versículo 28 le está advirtiendo que analicen el rebaño, que cuiden a la gente de la iglesia, porque el Espíritu Santo los puso allí para eso, a los ministros de Dios, para que cuiden a la gente y enseñen la verdad, porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán a la iglesia en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mire que el apóstol Pablo advirtió claramente lo que pasaría con las iglesias. Dijo: entrarán lobos rapaces. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en muchas iglesias? Un montón de mafiosos, mentirosos, lobos rapaces, diciendo profecías mentirosas y falsas a la gente, entreteniendo los corazones, los ojos, las mentes, no ocupados de la verdadera predicación, la verdadera enseñanza, sino entretenidos en jueguitos, en danzas y bailes raros que le enseñan a la gente en los cultos, en lugar de estar enseñando la palabra y sacándoles dinero y diciéndoles: si usted da 1.000.000, Dios le da 10 millones. Así de que vamos, ¿cuántos tienen 1.000.000? ¿Cuántos tienen 1.000.000? Y esto se vuelve una ganga.
Se vuelve una fiesta de recolectar dinero. El apóstol Pablo los llamó lobos rapaces. Dijo, aún de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas y que torcerán a los discípulos, arrastrarán tras sí a los discípulos. Por tanto, dice el apóstol Pablo advirtiendo, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo siempre amonestando, advirtiendo que eso pasaría. 3 años duró día y noche enseñándoles la palabra del Señor. Ahora, hermanos, yo os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Mire lo que les dice en el versículo 33. Yo no he codiciado de ustedes ni plata, ni oro, ni vestido. Nada le he pedido a nadie. A nadie le he quitado siembra, ni pactos, ni que echen aquí primicias y qué pasa con el diezmo y que ustedes no echan la platica. Nada les he pedido, por el contrario. Ustedes saben que en lo que me ha sido necesario a mí y a los que viajan conmigo, estas manos me han servido, porque ellos se rebuscaban la comida de alguna manera para no ser carga para nadie. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Noten ustedes que el apóstol Pablo, muy diferente a los conferencistas y predicadores de hoy, que lo primero que dicen es que ellos cobran $5,000 por cada conferencia, estos bandidos delincuentes. El apóstol Pablo nos da ejemplo de un predicador que está ocupado en la obra del Señor y predicando el evangelio aquí y allá, esperando solo lo que el Señor le proveyera. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y se echaron sobre el cuello de Pablo y le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que les había dicho, de que ya no verían más su rostro, y le acompañaron hasta el barco. Y allí lo despidieron. Una palabra maravillosa que hemos tenido hoy, una palabra poderosa, como el apóstol Pablo no se calla, sigue predicando aquí y allá. Ahora se despide de la iglesia en Mileto y en Éfeso y en Macedonia y todas estas tierras que había recorrido. Y cuando va a partir de este grupo de discípulos allí, les hace una advertencia y les dice, pero a la iglesia entrarán lobos rapaces. Estos lobos rapaces torcerán al rebaño con falsas enseñanzas, así de que ustedes tienen que velar y miren que se los he advertido. Que el Señor tenga misericordia de nuestras congregaciones y de nuestras propias vidas, para que ninguno se convierta en lobo rapaz, especialmente los maestros, los que enseñan la palabra, los predicadores, tienen el compromiso de ser sanos y de ser santos en la enseñanza bíblica, en el nombre del Señor.